Agroalimentaria, en este foro gastronómico Gigante del Sabor, donde, bueno, pues vamos a conocer de todos los productos del campo, vamos a tener show cookings, vamos a tener conferencias, muestras gastronómicas. El día 25 de abril vamos a tener también una ponencia bastante interesante de neurogastronomía. Vamos a hacer un lechón completo, una pieza de, bueno, pues este platillo emblemático de Aguascalientes. Entonces, bueno, va a haber muchísimas cosas a lo largo de estos 23 días de feria, 23 días de Expo Agroalimentaria. Así que, bueno, pues les invitamos para que estén pendientes, ya sea aquí en vivo o en nuestra página de Facebook, en Sub Eventos Gastronómicos. Ahí estamos transmitiendo en vivo y en directo todas las conferencias, todas las catas, todas las charlas y todo lo que pase aquí. Y bueno, pues quiero platicarles y presentar a nuestro siguiente conferencista una charla súper interesante, porque bueno, también parte de la gastronomía, ¿verdad? Y de todo el folclore y de las tradiciones de Aguascalientes es lo que viene a continuación. Y es que la loza blanca o mayólica es una cerámica tradicional que fue traída por los españoles en el siglo XVI. A propósito que España, bueno, pues es el país invitado en esta feria. Y bueno, esta tradición cobró especial relevancia en 3 ciudades de la República Mexicana. La mayólica tuvo impacto en Puebla, en la cual fue llamada Talavera, en Guanajuato, que es nuestro estado invitado, y en Aguascalientes. Aquí en el estado, el barrio de Guadalupe fue uno de los puntos en dejarla de producir a finales de los años 80, pero su influencia y tradición quedó impregnada en la identidad de todos los aguascalentenses. Y hace 10 años, preocupado y con especial interés en esta técnica y labor artesanal, Iván Puga, que es egresado de la Universidad de las Artes, pues comenzó su proyecto de rescate de la mayólica hidrocálida. El artista y emprendedor explica que desde su formación en tal universidad siempre tuvo este especial interés en este material, y una vez que comenzó a laborar en el Centro de Artes y Oficios, pudo iniciar su acercamiento de una manera más directa. Y hoy nos viene a platicar precisamente pues de todo este acercamiento que él ha tenido, de todo este rescate y de todo su trabajo con la mayólica de Aguascalientes. Qué importante todo este trabajo, y bienvenido. Gracias. Iván Puga. Gracias. ¿Se escucha? ¿Sí se escucha? ¿Sí me escucho? Sí, va. Gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias, Jazz. Gracias, Pepe. Pues comenzamos. Esta es tu conferencia, este es tu espacio, bienvenido. Además que, híjole, nos has traído unas piezas hermosas. Gracias. Por ti una, esta por acá también un recuerdo que ya nos platicarás a lo largo de esta charla. Claro que sí. Que es totalmente tuya. Adelante. Muy bien, bienvenido. Gracias. Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí y bueno, gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto platicar sobre este oficio y sobre esta tradición. Yo creo que todos debemos conocer o entender que todo patrimonio nos da identidad. En este caso, en Aguascalientes, de pronto, yo creo que en estas temporadas donde el turista pues viene, ¿no? Y siempre pregunta y siempre está con el interés de qué es lo que se hace, qué es lo que hay y qué es lo que nos identifica como hidrocálidos. De pronto, nosotros como propios o los propios hidrocálidos decimos, es que no tenemos nada, ¿verdad? En técnicas artesanales tenemos mucho. Entonces yo siempre he dicho que Aguascalientes es un estado pequeño, pero tiene una gran historia que contar, al igual que todos. Y bueno, al igual, ahorita que comentaba Jazz, creo muy importante, la cerámica siempre ha formado parte de la gastronomía. Dentro de esta investigación de la cerámica me di cuenta también de eso, ¿no? Cada región o cada ciudad que creó este tipo de loza u otro tipo de técnicas, pues nos hablan también de sus formas, de sus platos, de sus utensilios, no solo de cerámica, sino las tallas en madera. Y bueno, nos habla también de una cultura o de una tradición gastronómica. Como vemos en la primera imagen, bueno, mayólica de Aguascalientes o loza blanca, que es como se conocía aquí en Aguascalientes o en la región del Bajío. Ustedes conocen la talavera poblana, ¿verdad? Que es esta cerámica de un recubrimiento blanco y tiene una decoración a base de azul cobalto. La talavera poblana se le denomina talavera por el diseño talaverano. Muchos creemos que la mayólica y talavera, el diseño es lo que lo caracteriza.
pero prácticamente la técnica es una mayólica, la talavera es una mayólica, ¿ok? Y bueno, esta cerámica proviene desde el... Voy a dejarla por aquí. A ver, ahí está. A ver, ¿qué? Es en este, ¿no? Ok. Bueno, data desde el siglo IX, ¿sí? En esta región de Bagdad, en este puerto de Basora, es donde se hace todo este intercambio de cerámicas. Principalmente comenzaron con un recubrimiento blanco a base de estaño. Y bueno, en este puerto que les comento, había un intercambio importante entre esta región y China. Entonces, en esta región de Irak comienzan a utilizar este óxido de cobalto, que es el azul, sobre este recubrimiento blanco que ellos comienzan a aplicar. Entonces, estos intercambios hacen que los chinos retomen esta tradición o copian como esta utilización del azul cobalto sobre el fondo blanco. Los chinos, al utilizar ya una porcelana, comienzan los decorados con el azul cobalto, ¿sí? Y bueno, todos creen que fue al revés, ¿no? Que toda esta región copia a los chinos la porcelana o los decorados azules, y no fue así, fue al contrario. Y bueno, aquí comienza como todo este transitar de la técnica del esmalte a base de estaño. Aquí tenemos unos vestigios de Bagdad del siglo VIII. Aquí comienza, si se fijan, la utilización de ese azul sobre la base blanca. Y bueno, comienza la representación de elementos orgánicos de la flora y de la fauna, muy característicos también de la región. Y la cerámica nos habla de eso también. De cada región representa o decora a partir de elementos florales o naturales, ya sea de la fauna o de la flora, que hay según la región. Aquí tenemos también algunos elementos también de porcelana china. Si se fijan, los azul cobalto. El de la izquierda nos remonta o nos remite totalmente a una talavera, ¿verdad? Entonces la talavera, ahorita me adelanto un poquito, la talavera es esta mezcla o esta fusión de un diseño chinesco con un diseño talaverano. Talavera de la Reina es una ciudad de España. Aquí tenemos también su paso por Egipto e Irak en el siglo XII. Aquí ya comienza la utilización de otro tipo de colores u óxidos. Aquí tenemos los ocres o los colores tierra. Y también comienzan las escenas mitológicas, muy características también, tanto de Egipto y bueno, en Grecia también se da todo este tipo de decoración. Y bueno, la España musulmana es donde yo creo que realmente retoma mucho esta identidad o esta característica en sus trazos y en sus formas. Toda esta región de la península ibérica es quien adopta o se establece toda esta tradición de cerámica en los alfares. Aquí tenemos dos tipos de piezas. Esos tonos amarillos que ustedes ven ahí es un color dorado. Se llama la cerámica de lustre dorado o reflejos metálicos. En la actualidad, en la región de Manises, en España, todavía se conservan y solo hay 2 talleres de este tipo de cerámica del siglo XIV y siglo XV. Y bueno, el transitar de las técnicas. Aquí ya llegamos a Italia. Italia también en la región de Faenza y en algunas otras regiones comienzan a trabajar también la mayólica o este recubrimiento a base de estaño. Italia lo que aporta es este tipo de decoraciones que se le llama el tipo pavo real, porque la utilización en su mayoría azules y verdes ya le dan un mayor colorido a la mayólica. Y es un ceramista, un alfarero de apellido Pisano, italiano, que es el que se va a Sevilla y es el que comienza toda esa tradición de la azulejería. Entonces ya hay una fusión española con una italiana y es como comienza todo este tipo de decoración un poco más apegada a los diseños florales o orgánicos muy recargados. Y bueno, tenemos otros 3 países que también en algún momento también trabajaron la mayólica o recubrimiento blanco y hasta la fecha en cada uno de los países se sigue elaborando. En estos Francia, Holanda e Inglaterra. Si se fijan, ¿cuál de ustedes creen que es de Francia? ¿Izquierda o derecha? Derecha, ¿no? Siempre como lo recargado, ¿no? Lo elegante, supuestamente. Y bueno, la izquierda es una mayólica holandesa, que bueno, remite mucho como a los diseños un poco machinescos.
aquí tenemos los antecedentes españoles que para mí, bueno, siempre seguirán siendo los más importantes, que son Talavera de la Reina, Sevilla, Puente de Arzobispado y Manises. Aquí lo curioso es que hay vestigios todavía de una cerámica de la región de Puente de Arzobispado, que si ustedes ponen una de Puente de Arzobispado y una de Aguascalientes del siglo XIX, parece la misma. Entonces es muy curioso de cómo de pronto nos sigue resurgiendo esos trazos, ¿no? en el inconsciente incluso del diseño. Aquí tenemos también otra pieza, la izquierda es un albarelo, este tipo de formas o frascos que se llamaban albarelos, que era para la transportación o conserva ya sea de ceras, de semillas, y este es de Sevilla. La derecha es un plato de la región de Manises. Y bueno, en el siglo XVI, con la llegada de los españoles, se da toda esta llegada también de las técnicas. Yo creo muy importante el compartir las técnicas no solo de países, sino en regiones, en especial en México. Por ejemplo, cuando llegan a la región de Puebla, los primeros alfares de este tipo de loza fina, se le llamaba, se situaron en la Ciudad de México. Pero al ver o al conocer que los yacimientos de barro o de materia prima eran más similares a Talavera de la Reina, estaban en Puebla. Es como se establecen en esta ciudad. Y bueno, la ciudad de Puebla era una ciudad de paso entre Veracruz y la Ciudad de México. Entonces en la ciudad de Puebla era como una ciudad industrial donde todos estos alfareros comenzaban a crear o a elaborar todo lo que era la cañería, la loseta, ladrillos y todo para la ciudad que estaba en construcción, la Ciudad de México. Y bueno, cuando comienzan a llegar todas estas familias o congregaciones religiosas a la Ciudad de México, pues se mandaban tanto loza, azulejo, entonces mandaban a traer a Sevilla o a Talavera las cargas de azulejo o loza, ¿sí? Entonces las embarcaciones tardaban 3 meses, 4 meses. Entonces los talaveranos, estando ya en Puebla, se dieron a la tarea de empezar a elaborar la loza fina, siempre y cuando tuvieran la autorización del rey. Hay un documento todavía donde está la primera autorización o los primeros permisos para establecer los 2 primeros talleres, que es de Diego Vargas Piña y Bartolomé Carretero, que son los primeros que comienzan a elaborar la talavera en México, ¿sí? Aquí tenemos 2, se les llaman barriles, albarelo, y un azulejo, el clásico azulejo de Paloma. Y bueno, como ustedes bien saben, ya de México hacia el norte comienza la conquista o comienza todo este descubrimiento a través del Camino Real o Ruta de la Plata, ¿sí? Hacia el norte. Todo este camino que nos lleva hasta Santa Fe, Nuevo México, pues pasa por Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis, Zacatecas y todo el norte. Entonces, todo este paso, gracias a ello se extendieron técnicas no solo de cerámica, sino textiles, sino tradiciones culinarias. Entonces ahí es donde viene también la gastronomía. El Bajío comparte también todo este tipo de cocina. Si se fijan, Aguascalientes a lo mejor no podemos tener un platillo como muy típico, ¿no? Sino son regionalismos, al igual que las técnicas artesanales. En este caso, en Guanajuato se comienza a elaborar la mayólica o loza blanca en el siglo XVIII. Esto se le debe al padre Hidalgo, ¿sí? XVIII y XIX. El padre Hidalgo comienza a enseñar a los nativos de San Felipe y Dolores a elaborar este tipo de loza blanca. Y bueno, es así como se establece y comienza a expandirse una paleta de colores. Como en Puebla era más reducida a los colores azul cobalto, muy pocas veces a los otros 5 colores. La paleta de 5 colores de la mayólica son, aparte del azul, es el verde, el amarillo, el marrón, el negro y, a ver si los dije bien, azul, verde, amarillo, marrón y negro. Ahí está, los 5 colores o la paleta de los 5 colores, o antiguamente conocida como la paleta del alto fuego, ¿sí? Bueno, aquí tenemos la traza comercial del Camino Real. Si se fijan ahí, las principales ciudades: Guanajuato, Dolores, Aguascalientes, Durango, Torreón, Hidalgo del Parral, Chihuahua, El Paso, hasta llegar a Santa Fe. Las 3 ciudades principales donde se siguió la industria de la mayólica o loza blanca
nada más fueron Guanajuato y Aguascalientes ya en el siglo XIX. Las piezas que tenemos al lado derecho, en la parte de arriba tenemos una pieza del siglo XIX, en el museo, se localiza en el Museo de Tucson, que es de Aguascalientes, finales del XIX. El lado derecho tenemos un azulejo, ¿se les hace familiar? Este azulejo, ¿dónde lo han visto? ¿No? Bueno, les voy a dejar de tarea comenzar a observar los vestigios que hay dentro de Aguascalientes todavía. El diseño de pajaritos lo encontramos en la fuente del Encino, en la parte inferior, ¿sí? Que bordea toda la fuente. Ese es el diseño de pajaritos. También está dentro de los murales de la hacienda de Pabellón. A los costados está el mapa de Aguascalientes en mayólica, y al lado derecho también está una semblanza donde podemos encontrar ese diseño. Y en la parte de abajo son 3 piezas de una colección particular, bueno, de familias de aquí de Aguascalientes, en este caso del Encino. Y ahí vemos ya los diseños, cómo van variando de región. Ya diferenciamos una loza de Puebla, una loza de Guanajuato y una loza de Aguascalientes. Esto se ve hasta principios del siglo XIX. El primer taller que se tiene registro en Aguascalientes de la loza blanca es en 1835. Todo esto gracias a la movilidad del Bajío. Entonces, alfareros de Guanajuato, de Venado, San Luis Potosí, donde también se tiene registro de la elaboración de mayólica, de La Chona, donde había mucho alfarero de loza colorada. Entonces es como llegan a Aguascalientes y comienza como todo este compartir de técnicas y la reinterpretación o apropiación también de las técnicas y los trazos, ¿no? Guanajuato y Aguascalientes se caracteriza por unos trazos más sueltos o más acuareleados o más de primera intención. Los poblanos se les llama más perfilados, que es perfilar con negro o cuerda seca se le llama, y después rellenar con el azul cobalto. Si se fijan o lo han notado, cuando tocan la talavera se siente el borde del pigmento, ¿no? Se le llama el color gordo, pigmento gordo. Y en Aguascalientes los pigmentos son más sueltos y más acuareleados, ¿no? Más rebajados. Incluso hasta los azules no son como los talaveranos, es un poco más bajo el tono, por lo mismo que rebajaban el cobalto porque era el más costoso, era de importación todavía. Y bueno, de la región de Cocío extraen el estaño, del arroyo de los Adoberos. ¿Ubican cuál era el arroyo de los Adoberos? ¿No? ¿Ubican el Tianguis de los Muertitos? Ese era el arroyo de los Adoberos, el arroyo de los Arellano. El arroyo de los Adoberos era lo que ahorita es López Mateos. De esas dos partes se extraían su materia prima. El barrio de Guadalupe se localizaba en lo que eran las orillas de la ciudad, eran las ladrilleras. Entonces, ¿dónde se localizaban o dónde se ubicaban los alfares en cada ciudad? ¿Dónde se proveían de material? El arroyo que me proveía arcilla y agua, ¿sí? Entonces, ahorita lo que es calle Larriategui y calle Libertad, estaba la mayor parte de los alfares, tanto de loza blanca como de loza colorada. Estas piezas, por el tipo de trazo, por el tipo de técnica y la manufactura, son del taller de Juan Silva o Ruperto Silva. Ruperto Silva es de los más conocidos. Este taller se llamaba El Caballo Blanco, que estaba en Larriategui 220, donde ahorita es el 222, ya no existe. Y bueno, es así como extraen sus materiales, y bueno, todo era totalmente a mano. De hecho, si se dan una vuelta al Museo de Historia, en el patio trasero aún está la taona de ese taller, que era el molino de piedra, donde molían tanto el estaño, la piedra de riñón, que es donde se extraía el color marrón, todo lo que era el cobre para extraer el verde, el manganeso para el negro, ¿sí? Entonces, era toda un... No es como ahorita, que de pronto la industria ya nos provee de materia prima. Antes era extraer, moler, calcinar, ¿sí? Era más trabajo y era más riesgo también. Los hornos eran de leña, entonces también su coloración era muy peculiar. La mayólica de Aguascalientes era un poco más amarillenta, pero aún así la gente la conocía como la loza blanca. Bueno, pasamos a la siguiente imagen. Esta cúpula la ubican. No, ¿verdad? ¿Cuál? San José, ¿sí? Hablando ya en cuestión arquitectónica, si van a otro tipo de ciudades, algo que tiene Aguascalientes muy peculiar es que en sus cúpulas o en sus estructuras, tanto cupulines o linternillas, vemos azulejo o hay cerámica, ¿sí? En catedral tenemos cerámica, en las dos torres al final tenemos,
En las cúpulas laterales hay azulejo, en la Merced hay azulejo, San Marcos hay azulejo, San José, están este tipo de platos. Antiguamente las congregaciones utilizaban su losa para decorar las cúpulas y crear imágenes, ¿no? Esto por cuestión decorativa y permeable también, ¿sí? La parte derecha donde me veo por ahí, cuando pasen por San José van a decir son platitos, ¿no? De postre, pero no, son lebrillos de 30 y tantos centímetros, platos bases, y datan del siglo XVII y XVIII, ¿ok? El lado izquierdo es una losa que se encuentra en la cúpula del campanario de San Marcos. Les pido mucho que le presten mucha atención a esa torre. De verdad es una joya la torre del templo de San Marcos. Se fijan en la linternilla, está decorada por platos. Entonces cuando se hizo la restauración de esta cupulilla, me dieron la oportunidad de subir, entonces vemos ahí un trayecto y una línea del tiempo, porque vemos platos del siglo XVI, XVII, XVIII y XIX y principios del XX. Los que se fueron cayendo fueron poniendo losa de Aguascalientes principios del siglo XX. Ahí está. Y bueno, para terminar lo de la cúpula, cuando se hizo la restauración en la linternilla, que es ahora sí que la parte superior de la torre, se cayeron los cuatro platos que van hacia los 4 puntos cardinales. Con el tiempo se fueron cayendo, entonces nosotros repusimos esos 4 platos de mayólica que van hacia los 4 puntos cardinales. Cuando pasen y ahí los alcancen a ver, tengan en cuenta que fueron hechos también en el barrio de Guadalupe, tal vez en el siglo XIX o siglo XX, ¿sale? Y bueno, aquí tenemos también 2 piezas de una colección particular, y al centro lo del azulejo. También Palacio de Gobierno, si se fijan en el remate del Palacio de Gobierno tenemos mayólica, ¿sí? También en el Jardín de San Marcos, antiguamente, no sé quién se acuerda de la fuente saturnina o fuente de los Carritos, que fue una fuente hecha en homenaje a Saturnino Herrán por un artista, Díaz de León, que bueno, fue demolida en los años 60 y solo se rescató una pieza que fue un tibor, que es uno de los que se encuentra en el Museo de Historia, es lo único que se rescató. Cuando vayan al Museo de Historia también chequenlo por ahí. La jarra de la izquierda es la jarra lechera o jarra jocoquera, que antiguamente se le conocía. Aquí ya hablamos también de los términos o de la cuestión gastronómica muy local, ¿sí? La jarra derecha también es agua, se le llamaba jarra de sangría o jarra de agua también. Y el diseño del centro es el diseño de laurel, de azulejo. Este diseño aún lo vemos, es parte de una casa que está a un costado del Jardín de San Marcos, frente al portal sur. Ahí vemos todavía en la parte exterior un guardapolvo con diseño de laurel. Es de las pocas casas que conserva este tipo de detalles en mayólica. Y bueno, estas piezas en la parte izquierda son también parte del Museo de Historia. La parte de abajo es la conocida como taza coco, que es una taza coco por la forma del medio coco, que era utilizada para el chocolate o el atole. Y al lado derecho tenemos un tibor. Este tibor pertenece a una familia de aquí de Guadalupe y yo creo que es de las piezas más grandes que se conservan o se tiene conocimiento. Mide de altura aproximadamente como 48 centímetros aproximadamente. Y bueno, la parte superior son vestigios que se han encontrado, o bueno, que yo me he encontrado incluso en el cerro, en sótanos de pronto de casas. Se fijan, antiguamente pues tenían pozos, ¿no? Entonces en todos estos pozos, cuando hacen restauraciones, pues se han encontrado o se han ido recolectando todo este tipo de piezas. Y ya en la parte inferior pues son piezas ya de mi autoría, es como una reinterpretación también de los trazos o los diseños locales. Ahí está. Y por ejemplo en el 2015 se obtuvo la beca o el premio por rescate de patrimonio cultural. La mayólica en Aguascalientes estaba totalmente perdida, se daba por perdida porque ya no había talleres. El último taller fue para finales de los años 80, de Los Silva precisamente. Este tipo de cerámica, a principios del siglo XX llega el ferrocarril, y es que gracias al ferrocarril toda esta loza de Aguascalientes es muy apreciada en el norte de México y sur de Estados Unidos.
Es por eso que la mayor parte de los vestigios encontrados o conservados se encuentran en Santa Fe, Nuevo México, en un museo que se llama, que es parte de la Fundación Internacional de Arte Popular, que tiene colecciones de todas las regiones del mundo, etnias, ciudades y culturas. Y ahí se encuentra una colección de Aguascalientes. Entonces, cuando vayan y se den una visita al Museo de Historia, aprecien y dense la tarea de conocer ahí los pocos vestigios que nos quedan en cuestión de mayólica o piezas utilitarias. En cuestión arquitectónica aún quedan poquitas. En 5 de Mayo queda una sola casa que tiene mayólica en su fachada. Frente a la farmacia Guadalajara hay una finca rosa en la parte superior, ahí se van a dar cuenta. Entonces, yo creo que ya es de las pocas que quedan. Y bueno, aquí tenemos como parte del proceso. También nosotros dimos a la tarea en el 2019 de hacer una investigación sobre arcillas locales, de darle como ese valor agregado a nuestra cerámica de rescate, que es la utilización de arcilla local. Entonces se hizo estudio de 5 arcillas, una de Sierra Fría, otra Sierra de Laurel, Pabellón, Rincón y Asientos. Y terminamos utilizando nada más arcilla de Pabellón y de Real de Asientos. Es con lo que elaboramos también todo este tipo de mayólica y también cerámica de alta temperatura. La segunda imagen pues es el proceso, que es totalmente a mano. Después del recubrimiento blanco, primero viene después de la imagen del torneado, viene el secado, que es de 1 a 2 semanas. Viene la primera quema, que es sancocho o jagüete, que es a 950. Después de eso se saca, se esmalta con este recubrimiento blanco, se decora y viene una segunda cocción a 1050 grados para que salga el vidriado, ¿sí? Aquí podemos ver, se fijan, se recubre el barro rojo, se pinta y se decora a mano y viene la segunda cocción a 1050 grados, ¿sale? Igual y si la pueden por ahí pasar. Estas piezas que tenemos aquí, estas sí son antiguas. Se hizo una campaña de donación. Seguimos con la campaña de donación por si tienen. Es que de pronto surgió de que la gente se empezó a dar cuenta de que tenía este tipo de loza en su casa, ¿sí? Esta, por ejemplo, es de 1941, doctor Alejandro del Valle. Esta pieza yo se las quise mostrar porque para mí es muy importante conocer lo que les comentaba, de que cada región tiene sus formas, que nos habla de la gastronomía. Este tipo de plato, si se fijan que no es llano ni es hondo, ¿sí? No es común encontrarlo en Guanajuato y no es común encontrarlo en Puebla. Es muy del Bajío, ¿ok? ¿Cómo creen que se llama este plato? Ya ven que hay plato pozolero, plato de consomé. ¿Este de qué será? Aquí tenemos un mercado de el plato birrero, ¿ok? Entonces, cómo la cerámica nos habla también de la gastronomía local, ¿no? Este tipo de platos, si se fijan, personalizados, era muy común antiguamente, de que yo hacía mi fiesta, mandaba personalizar, servía, recogía, lavaba y se los entregaba. Entonces ya no gastaban recuerditos, ¿sí? Era muy común también, tanto de funcionarios como de las familias particulares. Y la jarra lechera, ¿ok? Esta jarra es también finales de 1800 y esto en 1941. Me hubiera gustado traerle las otras 22, pero no. Y hablar de los diseños también no es nada más el trazo, también tenían sus nombres, también había un registro de nombres. Hay un libro que yo tuve que traer de Estados Unidos, porque ese libro nada más se conseguía o Estados Unidos o España, que habla de la historia de la mayólica en Europa y América. Habla de la mayólica, como les decía, desde Bagdad, España, Italia, Francia, Ciudad de México, Puebla, Guanajuato y Aguascalientes. En esa parte se hizo una investigación en 1979 y ahí viene toda esa investigación que se hizo en la fundación que les comentaba, y viene un registro de diseños que don Ruperto donó. Entonces, aquí tenemos, déjenles paso por acá. Aquí tenemos el diseño de tomate, que es el de arriba, diseño de flor de durazno o duraznillo. Derecha es jalón marrón, tomate o dos hermanas, laurel y amapola azul.
También estaba el cúchila, culebrilla, laurel, también les había comentado, helecho, jacaranda. Bueno, la jacaranda la hicimos hace poquito, estamos comenzando con una investigación de la flora local para comenzar a hacer otra vez esa recapitulación o esa interpretación de diseños, ¿no? Ahí tenemos también lo que les decía, pajaritos, avellana en amarillo y 2 hermanas en marrón. Y bueno, les comentaba del plato birriero. Se dice por ahí que gracias a que nosotros tenemos como toda esta tradición culinaria de la birria, ya vi que hasta tenemos un mercado de la birria, conocen la hacienda Ciénega de Mata. La hacienda Ciénega de Mata llegó un momento en que produjo tanto borrego que ya no sabían qué hacer con él. Entonces lo comenzaban a mandar a Aguascalientes, lo vendían a muy bajo costo. Entonces empezó a llegar tanto que también la gente de aquí decía, bueno, ¿qué hacemos con tanto borrego, verdad? Pues comenzaron a elaborar birria por todos lados. Entonces es como también tenemos una birria muy particular que no es igual a la incluso la de Jalisco ni Zacatecas, ¿ok? Y bueno, este plato, como les comentaba, es muy muy particular. Incluso estas 3 piezas, si se fijan, tienen un filo en pico que se le conoce como filo en corona. También era muy particular o característico de la loza blanca en Aguascalientes. Cuando vean la película de Cantinflas, el siete machos creo que se llama, ¿verdad? Ahí aparece una pieza de Aguascalientes. Van a decir, ay, pero ¿cómo? Es inconfundible el tipo de forma que se elaboraban en aquel momento, que era en 1947, el tipo de trazo y el filo en corona. Me hubiera gustado traer la foto, pero es algo similar, ahí donde está, a la de abajo, que se llamaba palangana. Es una ensaladera de ese tamaño, con un diámetro más o menos de 25 a 30 centímetros. Hace 2 años, un señor en Guadalupe aún conservaba 16 palanganas de su abuelo. Las palanganas se mandaban a hacer a Guadalupe, ya sea de loza colorada o de mayólica, para hacer, decían, los volteados o los ates, ya sea ate de guayaba o ate de membrillo. Entonces volvemos también la utilización de la cerámica con la gastronomía local. Entonces, en particular, para eso se utilizaban este tipo de palanganas, ¿sale? Y de hecho también estaba personalizada. Y nomás me estoy regresando porque me quedé picado con eso. A ver. Y bueno, ¿qué se ha hecho a partir del resurgimiento de la mayólica, no? Es también adaptarnos a los tiempos, es también ver los alcances de la cerámica, que no nada más es un plato, es un jarrón, no es nada más para comer, no es nada más para decorar, ¿sí? Es para admirar, es para vestir. Entonces la cerámica también a mí me enseñó los alcances que puede tener y bueno, echar a volar la imaginación. Y se han hecho diferentes colecciones, como la de joyería, que está vigente, la colección posada, que es por ejemplo la fusión de elementos también que nos crean identidad a partir de una técnica tradicional, la cultura vinícola, las cajas de vino, los cráneos de posada, y la derecha es un corazón que se encuentra en Fundación Azteca. Esta colección se hizo en los 32 estados. Cada estado tenía que mandar una pieza en forma de un corazón, con la técnica local. Entonces, es un corazón en mayólico. ¿Sí parece corazón? Y bueno, ahí tenemos todavía algo de lo que se sigue haciendo. Entonces, esto del resurgimiento de la mayólica no es nada más un proyecto personal, sino para mí siempre ha sido y siempre va a ser un proyecto social, porque nos está reforzando la identidad, nos está reforzando el conocer, el aprender y el apreciar la historia que también tenemos como hidrocálidos para presumirla, ¿no? Entonces, yo creo que el deshilado también va muy de la mano. Me gusta siempre como ir fusionando el deshilado y la cerámica. Y bueno, como les decía, Aguascalientes tiene una gran historia que contar y los invito a que sigan indagando en ello. Las calles nos hablan de muchas cosas. San Marcos, Guadalupe, El Encino, todavía hay mucho de mayólica por ahí. La calle Colón y otra callecita, no me acuerdo cuál es, hay una placa que aún dice la calle de la cárcel. Antiguamente se llamaba la calle de la cárcel. Ahí está una plaquita en mayólica que aún se conserva.
Y bueno, no nada más mayólica, hemos elaborado también alta temperatura, por ejemplo, es una colección conmemorativa a F. Contreras. Entonces es ir trabajando también los personajes y elementos muy de Aguascalientes. Y la parte de abajo conocen las placas señaléticas del Camino Real. ¿Alguien ha visto en el centro alguna placa de esas? ¿No? Bueno, en el 2019 se cumplieron 10 años de haber sido nombrado Aguascalientes como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por las fincas adscritas a este Camino Real. Estas placas se encuentran desde Sanborns hasta Jardín de San Marcos, ¿sí? Y cada finca histórica va a tener una placa donde describe el nombre, quién la hizo, en este caso, por ejemplo, siglo XVIII, XIX, o Refugio Reyes. Y en la parte derecha inferior viene un código QR. Ustedes lo registran y les va a aparecer la descripción de la finca y la historia de cada una de ellas. ¿Sale? Y bueno, esto es un poquito que les quería compartir. Muchas gracias. ¿Preguntas, comentarios? ¿Alguien? Sí. Mira, el taller está ahorita en Santa Elena, exactamente atrás de la Coca. Ahí estamos. Nos encuentran también en Casa de las Artesanías. Estamos justo lado sur de San Marcos, tienda de atención al turismo en el municipio y Casa de la Cultura. Y en mis redes sociales, ahí viene Iván Puga Arte Cerámico, y cualquier cosa estamos a sus órdenes. Y pues siempre un gusto compartirles y pues hablarles un poquito de lo que es Aguascalientes también, aparte de la feria. ¿Sí? Entonces también, cuando tengan visitas, cuando tengan parientes, ya hay algo más que contar, ¿no? ¿Vale? Muchísimas gracias. Gracias, chicos, gracias. Toño, gracias. Gracias, Iván Puga. Oigan, y es que qué maravilla, ¿verdad? Conocer a través de estas pláticas, a través de estos momentos, todas las tradiciones, todo lo que tenemos, pero en este caso, muchas felicidades, gracias, Iván, porque es una tradición viva y tú todavía lo estás haciendo más grande. Debo decir, a manera de anécdota, que, bueno, nomás de que yo soy muy fan de Iván, porque tiene unos platos hermosos. Yo soy fan de José Guadalupe Posada, hizo una colección de los grabados de Posadas, y yo fui a MasterChef a concursar con un platillo que fue una ensalada de ajo negro con queso, también todos productos de aquí de Aguascalientes, montados, servidos en ese plato, que bueno, creo que no pasé, ¿verdad? Pero lo que más me chularon fue el plato. Entonces, y el plato, no el platillo cocinado, sino el plato que hizo Iván Puga. Entonces, bueno, eso es maravilloso, de verdad, que estés trascendiendo, que vayas a todos lados y que próximamente pues ya queremos ver también la producción masiva. Sabemos que sigue siendo artesanal, pero tiene que hacerse masivo para que todo el mundo lo conozca y lo tenga. Sí, de hecho la idea de esto es que no pase lo mismo que hace 40, 50 años, ¿no? O sea, es dejar algo, ¿no? Y parte de esto, como les digo, no es nada más un proyecto personal, es dejar esto, o sea, es también hacer escuela y es dejarle a las nuevas generaciones como también parte de su legado, ¿no? Así es. ¿Y dónde te encontramos? ¿Dónde te buscamos? ¿Dónde te vemos para redes seguirte? Sociales, Iván Puga Arte Cerámico, Iván Puga con doble G, ahí viene. Ahí está, cuando vean la firma Iván Puga Arte Cerámico, van a decir, claro, lo vi ahí en el Foro Gastronómico Gigante del Sabor. Además de, bueno, estas piezas para la gastronomía, también tienes piezas de joyería que son hermosas, así que bueno, no dejen de buscarlo. Muchísimas gracias, Iván. Gracias a todos. Gracias a todos ustedes por estar aquí y por seguir lo que está pasando en este Foro Gastronómico Gigante del Sabor. Vamos a tener más actividades. En un ratito más también, hoy que es el invitado Aguascalientes, el municipio invitado, bueno, pues ellos han decidido también que vamos a tener algo de música, vamos a tener una presentación para cerrar el día de manera artística con flamenco y también con una cantante. Entonces, bueno, en un ratito más ustedes quieren ir por un pan, a comer algo de lo rico que hay aquí, unas quesadillas, una tablita de quesos, lo que quieran, y por aquí nos vemos.